complacido de poder compartir un rato aquí en Ecovas contándoles estos resultados previos de un estudio que venimos haciendo con la financiación de Environment for Development, EFD, y que le apunta, como dice su título, a entender los medios de vida de comunidades artesanales pesqueras a partir de lo que llamamos un modelo de producción de hogares. Este es un trabajo conjunto con Rocío Moreno, que también nos acompaña hoy, con Miriam Vargas, quien es estudiante doctoral, y Emilio Leguízamo, asistente de investigación, todos de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Bien, quisiera motivar la presentación con 3 o 4 puntos importantes. Creo que para todos es evidente la importancia que tienen las pesquerías de pequeña escala o las pesquerías artesanales en el mundo. Sin embargo, pues últimamente se ha resaltado mucho más ese papel tan importante de las pequeñas pesquerías. El último reporte de FAO dice que aproximadamente la mitad de la pesca proviene de este tipo de pesquerías y que aproximadamente el 90% del empleo se genera en este grupo de pescadores. Sin embargo, también cuando uno mira el grueso de literatura de análisis de pesquería, se concentran más en el tema de los recursos naturales y el manejo de la pesquería como tal, y aunque ya empieza a aparecer cada vez más información, no es evidente un estudio exigente, digámoslo así, en entender los medios de vida de los pescadores locales, ¿cierto? Por otro lado, en la mayoría de países en desarrollo, donde están asentadas típicamente estas pesquerías de pequeña escala, es usual encontrar que los pescadores se encuentran en niveles altos de pobreza y de vulnerabilidad. Típicamente son grupos sociales excluidos, digamos, de la actividad económica, y es casi como una actividad de última opción. Todo eso junto con el hecho de que nos enfrentamos a pérdida y degradación de ecosistemas, de cambio climático, pues obviamente nos pone a pensar en que debemos buscar formas de entender y poder resolver, o por lo menos proponer soluciones para resolver los problemas de las comunidades pesqueras. En ese sentido, nosotros quisimos hacer este estudio apuntándole a 2 cosas. Por un lado, mirar cómo podemos modelar los medios de vida de los hogares pescadores y con esa modelación entender cuáles son los parámetros claves desde el punto de vista económico que afectan sus decisiones productivas, y a partir de ello mirar cuáles políticas se podrían implementar para promover simultáneamente sostenibilidad en el uso de los recursos marinos y mejoramiento en la calidad de vida de estas comunidades. Mucho de lo que está aquí es en progreso. Esta es la primera vez que lo presentamos, entonces preguntas, comentarios, aportes de todos ustedes, por supuesto que van a ser más que bienvenidos para ir puliendo este trabajo. Bien, cuando empezamos entonces a buscar, bueno, ¿cómo hacemos para entender cómo funcionan los medios de vida de los hogares? Pues lo primero que uno encuentra es la literatura sobre hogares rurales, ¿cierto? Pero la mayoría de trabajos sobre hogares rurales le apuntan más al trabajo sobre hogares de tipo agrícola y no mucho sobre hogares de tipo de pescadores, ¿cierto? Vamos a ver que los hogares agrícolas y los hogares pescadores tienen muchas cosas en común, hay mucha complejidad detrás, pero también hay algunas cosas que los diferencian. ¿Qué tienen en común? Algo muy importante que tienen en común los hogares agrícolas y los hogares pescadores es que las decisiones que ellos toman con respecto a la actividad productiva no se pueden separar de las decisiones de consumo. Entonces, si uno genera un modelo de producción de pesca, va a perder algunas de las cosas que generan las decisiones de consumo, y si uno se concentra en modelos solamente de consumo, se va a perder esa parte que tiene que ver con la modelación desde el punto de vista productivo.
Particularmente hay como dos grandes áreas en las cuales esto se mezcla. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el precio del producto que ellos generan. Pensemos en los pescadores, producen pescado. Una parte de ese pescado lo dedican al autoconsumo y otra parte lo dedican a la venta, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si aumenta el precio del pescado, entonces, por un lado, se benefician por poder vender pescado a un precio más alto, pero por otro lado, el costo de oportunidad de consumirlo en la casa se hace más alto y entonces hace reducir el consumo. Entonces, si uno considerara solamente o la producción o el consumo, estaría obteniendo resultados sesgados, digamos, sobre cómo responden ellos a estos cambios. El otro ejemplo típico es qué hacen con la mano de obra. Típicamente los hogares asignan su mano de obra familiar a diferentes actividades, dentro de ellas la actividad pesquera o actividad en otras renglones o en otros sectores diferentes a la pesca, y ante un cambio en los salarios es posible que haya un interés por dejar de pescar si el salario en el sector externo se hace más alto, ¿cierto? Y eso reduciría la cantidad de pesca disponible para el autoconsumo, pero al mismo tiempo se aumentan los ingresos al aumentar el salario y eso les permite consumir más bienes, incluido el pescado, ¿cierto? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y que son típicamente observadas. Nos basamos mucho en un trabajo seminal de Singh et al., de ya hace bastantes años, del 86, donde se propone este tipo de modelos de producción de hogares donde se combinan las decisiones de producción y de consumo. Sin embargo, hay algo que los hace diferentes y que también es muy importante tener en cuenta, y es que típicamente un hogar agrícola posee todos sus factores de producción. Entonces, en sus decisiones productivas incorpora los costos de utilizar esos factores de producción, ¿cierto? Los pescadores tienen un factor de producción muy importante que es el stock de peces o el stock de recurso marino, por el cual en teoría no se está pagando, ¿cierto? Pero que típicamente son recursos donde no hay exclusión, entonces cualquier otro pescador puede recoger o capturar ese mismo pescado y eso genera lo que conocemos típicamente como los recursos de uso común. Entonces, un recurso de uso común, hay rivalidad, pero no hay exclusión, y entonces eso también puede afectar las decisiones que pueden llegar a tomar los pescadores. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que nosotros hicimos fue proponer un modelo de producción de hogares, como les decía, basado en este trabajo de Singh et al., pero ajustado al caso de las pesquerías, es decir, reconociendo que uno de sus factores de producción es el stock pesquero, que es un recurso de uso común. Una vez tenemos este modelo, que es eminentemente teórico, buscamos calibrarlo utilizando datos de hogares pescadores de una comunidad de pescadores en Colombia, en el Caribe colombiano, que se llama Barú, donde recogimos alguna información que ahora les cuento. Una vez calibrado ese modelo, entonces simulamos cómo diferentes políticas podrían afectar el bienestar de los hogares y simultáneamente el impacto sobre la extracción de recursos naturales. Y finalmente hicimos un análisis para tratar de entender cómo el hecho de tener un recurso de uso común afecta las decisiones comparado con tener todos los recursos, digamos, bajo posesión privada. Entonces, como les decía, este trabajo lo hicimos en Barú. Barú es una población muy pequeña, pero que se encuentra en un lugar estratégico, digamos, para el país. Por un lado está muy cerca de Cartagena, que es un destino turístico de una demanda, digamos, grandísima por servicios de recreación. Por otro lado, ellos están rodeados por un parque natural, es un parque natural que se llama Corales del Rosario y San Bernardo, que protege una cantidad importante de recursos marinos, ¿cierto? Típicamente encontramos altos niveles de analfabetismo dentro de estos grupos. En la encuesta que nosotros hicimos, el 14% son iletrados y cuando consideramos a los jefes de hogar, llega al 22% este nivel de analfabetismo. Son hogares multiactivos, 1.7 actividades por hogar.
pero hay ciertos niveles de pobreza. El 27% de ellos se han declarado o los identificamos como por debajo de la línea de pobreza y 5% por debajo de la línea de pobreza extrema, ¿cierto? Entonces acá ustedes ven, este es el Caribe colombiano, acá es Cartagena y acá está Barú y toda esta área es el área marina protegida que busca proteger estos corales. Nosotros fuimos allá, hicimos encuestas con hogares pescadores y no pescadores, 100 hogares pescadores y 150 no pescadores. Algo muy interesante de esta encuesta es que fue una encuesta que hicimos durante todo un año y cada mes volvíamos a cada hogar y les preguntábamos acerca de sus decisiones. Es decir, logramos seguirlos durante 12 meses mirando cuáles eran sus decisiones de producción, de pesca, de generación de ingresos, de consumo, de acceso a servicios financieros, gastos y seguridad alimentaria. Entonces, digamos que tenemos esto. ¿Por qué lo hicimos así? Porque pensábamos que era importante tener una información estacional que podría estar variando dependiendo o de la época del año o de la época del turismo. Bien, en este dibujito les voy a contar de forma muy esquemática cómo funciona el modelo de producción de hogares. Entonces, por un lado, tenemos el hogar, que tiene una oferta laboral, una cantidad de tiempo disponible para dedicar a la actividad laboral que llamamos L, y esa actividad laboral, como les decía, la puede vender en el mercado laboral externo, en otras actividades diferentes a la pesca, que lo llamamos L-off, o la puede dedicar a la actividad pesquera, ¿cierto? Si la dedica a la actividad pesquera, entonces esto va a formar parte de una función de producción pesquera que la llamamos Y o Y, que es la cantidad de pesca que se obtiene, que depende tanto de la cantidad de mano de obra como del stock del recurso, que es exógeno a ellos. O también depende del capital, pero aquí asumimos que el capital era un factor fijo, entonces nos concentramos en la mano de obra y el stock como los dos factores más importantes de la actividad productiva. Este hogar, una vez captura la cantidad Y de pescado, decide que hay una proporción gamma de ese pescado, es decir, gamma Y, que lo va a dedicar al autoconsumo. Y el autoconsumo le genera utilidad, ¿cierto? Pero hay otra proporción, que sería 1 menos gamma, que multiplicado por la cantidad Y, me dice qué tanto de ese pescado va a llevar al mercado de bienes y servicios. Y una vez que lo lleva al mercado de bienes y servicios, lo vende al precio PY y al venderlo al precio PY genera un ingreso para el hogar, ¿cierto? Por otro lado, pues el trabajo por fuera en otras actividades también le genera un ingreso que asumimos que se paga el salario W, entonces W por L-off me genera un ingreso que junto con la venta de pescado conforma el paquete de ingresos de ese hogar. Con esos ingresos, este hogar puede comprar otros bienes que los llamamos F, al precio PF, otros bienes de consumo, y esos bienes F también mejoran la utilidad del hogar. Y lo otro que tiene que cubrir el hogar es pagar los costos de la actividad pesquera, ¿cierto? Y los costos de la actividad pesquera dependen pues de la cantidad que se quiera pescar y del stock del recurso. Entonces, ahí están como todas las variables claves del modelo, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la utilidad, que es la variable central, digamos, al pensarlo como un hogar que quiere maximizar su utilidad. Luego tenemos otras variables que me generan restricciones, digámoslo así. Por un lado, entonces, está la generación de ingresos, que no puede ser, más bien, los gastos que no pueden superar los ingresos que se generan. Luego tenemos la tecnología pesquera, que es otra limitación, y luego tenemos la cantidad de trabajo disponible que lo tiene que asignar entre las dos opciones, o trabajar en la actividad pesquera o trabajar en actividades por fuera de la actividad pesquera. Capital en la propia firma familiar o asumimos que las únicas
propósitos como instrumentos financieros normales, por ejemplo, echar los hijos, los niños, por ejemplo, a la escuela. Porque se puede presumir que sí, una parte importante de la oferta de trabajo para estas firmas, que son de jóvenes adultos que pueden estar estudiando hacer otras cosas. Sí, pero sí, en este Claro, digamos que típicamente por los niveles de pobreza, como que el único factor disponible es su mano de obra, la dotación de capital tiende a ser muy baja, ¿cierto? Miriam, que es una de nuestras coautoras, que es estudiante doctoral, está haciendo una extensión del modelo para incluir transferencias e incluir otro tipo de instrumentos, digamos, dentro del análisis, ¿cierto? Y eso lo estamos modelando. En este asumimos que las únicas posibilidades era su fuerza de trabajo y la podía dedicar a estas dos actividades. Pero lo que hace el modelo es apenas es fixo y ¿El stock del recurso? el S, sí. Ese. Sí. Ese es como sí. Ahorita vamos a ver, eso es lo que queremos mirar cuando hacemos el análisis de recursos de uso común. O sea, al principio asumimos que es activo, pero después vamos a ver que efectivamente las decisiones de pesca lo cambian y que al cambiarlo se van a cambiar las decisiones. Sí, como que en el corto plazo está fijo para las decisiones inmediatas, pero dado que la captura agregada afecta el stock, entonces asumimos que como en el largo plazo ese stock cambiante va a cambiar todas las decisiones del modelo. Claro. Y esa es como esa parte de considerarlo como un recurso de uso común, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se asume que a lo mejor en esa parte del mundo la producción pesquera solamente es para autoconsumo, ¿no? ¿Por qué no se asume que puede ser vendida y a su vez generar? Puede pasar las dos cosas, o consumirla o venderla en el mercado. Sí, pueden hacer las dos cosas. Consumen gramaje y venden uno de gramaje. Entonces ya está aquí. Ok, es que entonces me confundió la introducción. Después hablamos. Sí, pueden tomar la decisión de hacer las dos cosas. Autoconsumo o venta. Interrumpimos. Sí. Estás tratando esto aquí y aquí pasa que no aquí con todos los gerentes, los pescadores, los guineas, no somos pobres. La verdad, es una familia que tiene una guinea. Entonces, eso es importante, exacto. Sí, ese es. Por la costa próxima las casas más bonitas. Ajá. Claro. Y las bateas implican una inversión grandísima, ¿no? Y las bateas no son de una empresa, son muchas. Pero las bateas también ya no son como un stock común, sino que ahí son concesiones, ya no es otro tipo de... Sí, me puede ver, pero bueno. Claro. Pero sí, el tema de recursos comunes es diferente. Claro. Sí, no, es un poco. Sí. Y el stock es privado, ¿no? Por eso, el valor añadido que puede tener un contraste. Claro. Una relación como esta, yo me imagino el capitalismo en la zona de la mecánica francesa de las ostras Claro. y supongo que Con pequeñas pesquerías que pueden llegar a ser. Exacto, la pequeña pesquería se define diferente si es en un país en desarrollo o es un país desarrollado. Es muy diferente la escala, la producción, el equipo, la inversión en capital, Sí. Aquí
maestro de temas sectarias que yo creo que aquí son decisiones individuales. Y aquí hay decisiones que son colectivas, que lo hacen de forma organizada. Entonces ya no pueden decidir cosas individuales muchas veces. Desde la parte colectiva sería yo que más cambiaría. Así que tiene una buena organización. Pero a los efectos de este modelo, la diferencia esencial es que el porcentaje de autoconsumo es casi cero. Y claro. Que es un ingreso la factura de las mesas, tú puedes coger unos cuantos kilos al día, y es mejor venderlo. Claro. Hay una diferencia, discúlpame, entre la pequeña pesquería en países de desarrollo y países desarrollados. En países de desarrollo, por eso se utiliza el modelo de producción de hogares, porque en esos hogares hay que tomar esas dos decisiones simultáneas, el consumo y la producción. Entonces, ellos capturan una parte para el autoconsumo, una parte para la venta, y su mano de obra también, o la dedican a su producción propia, que es su empresa, o la venden afuera, y esos son vaivenes dependiendo de la inestabilidad de la pesca, el entorno, el clima, se van viviendo. La pequeña pesquería en país desarrollado yo la veía como un modelo de producción simple, económico simple. Bien. Sí, bien interesante. Bueno, matemáticamente entonces, pues, lo que queremos es hacer esto, ¿no es cierto? Maximizar el nivel de utilidad del hogar que depende del consumo de pescado y el consumo de otros bienes, ¿cierto? Con una restricción presupuestaria típica de que los ingresos me limitan la cantidad de gastos que yo tengo, con una restricción tecnológica de la función de producción de pesca y con una restricción de tiempo que me dice que el tiempo que yo tengo disponible o lo uso para pescar o lo uso para venderlo en otras actividades, en otros sectores. ¿Sí? Este modelo me va a generar varias variables, digámoslo así, o funciones de variables. La oferta laboral en la actividad pesquera, LY, la oferta laboral en la actividad no pesquera, LO, cuánto pescado capturan, Y, cuánto de ese pescado, qué proporción de ese pescado lo dedican al autoconsumo, gamma, en términos porcentuales, y pues gamma por Y me diría cuál es la cantidad en términos ya físicos absolutos de pescado que el individuo consume y cuánto consume de otros bienes F, ¿cierto? Eso es lo que me genera el modelo. Para poder, digamos, agilizar el desarrollo del modelo, asumimos ciertas formas funcionales que no me generen pérdida de generalidad, pero que sí me faciliten la interpretación de los resultados. Entonces, por ejemplo, asumimos que la función de utilidad es una función Cobb-Douglas con los parámetros alfa F y alfa Y que representan la importancia del consumo de otros bienes y el consumo de pescado. Asumimos que la función de costos de actividad pesquera es esta función que es inversa a la cantidad de stock disponible y directa a la actividad pesquera, y este teta que es como un factor que me muestra la intensidad de la función de costos. Asumimos que la función de producción pesquera también es esta típica función de producción Cobb-Douglas, ¿cierto? Donde beta es como la productividad de la mano de obra y este factor phi me muestra cuál es la productividad de la tecnología en general de la actividad pesquera, ¿cierto? Con esos supuestos, entonces, podemos, digamos, estimar esas funciones. Les voy a mostrar, no quiero detenerme acá porque esto sí es pues pura matemática, ¿no es cierto? Pero digamos que lo que obtenemos es básicamente algo como esto. Esto, por ejemplo, es la oferta de tiempo dedicado a la actividad pesquera que depende de estos parámetros, ¿no es cierto? De los parámetros que estábamos mencionando. Beta, el stock S que juega un papel importante, el precio del pescado, el salario W, la productividad de los factores phi, la productividad de la mano de obra beta, ¿cierto? Entonces,
Lo que sí es interesante aquí para hacer el análisis del impacto de políticas es mirar cómo cambian esas decisiones si llegara a cambiar alguno de esos parámetros, ¿cierto? Entonces, para eso lo que hacemos es calcular las elasticidades de cada una de esta función en respuesta a cambios en cada uno de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, la elasticidad de la oferta de mano de obra a cambios en el stock del recurso estaría dado por esta expresión que es positiva, ¿cierto? O a cambios en la productividad de la función de producción de pesca, también es positiva. Entonces, sabemos que hay unos signos o unos sentidos en los cuales se van a mover las decisiones dependiendo de cambios en esos parámetros. Si cambia el salario en otras actividades, pues por supuesto va a dedicar menos tiempo a la actividad pesquera y más tiempo a la otra actividad. Si aumenta el precio del pescado, entonces se va a ofrecer más pescado, ¿no es cierto? Si aumentan los costos de producción, se va a ofrecer menos, ¿cierto? Y hay otras pues que no entran dentro de la función de los parámetros. Así lo hicimos entonces para cada una de estas funciones que yo les estaba mencionando. En el caso de la oferta laboral para otras actividades diferentes a la pesca, pues es de esperar que los signos son los contrarios, ¿no es cierto? Positivamente con W, positivamente con la oferta laboral, pero negativamente con el precio de Y, con el stock y con la producción con la productividad pesquera. Esta es la función que me muestra cuál es la cantidad pescada, Y, ¿cierto? Que depende positivamente del precio, depende negativamente del salario, negativamente de los costos de la pesca, positivamente de la productividad de los factores y positivamente del stock del recurso, ¿cierto? Digamos que eso me va mostrando entonces cómo diferentes parámetros juegan un papel diferente en las decisiones que toma el hogar en su interior, ¿cierto? Esta variable gamma, que es la proporción de pescado que el hogar decide dejar para autoconsumo, vamos a ver que juega un papel muy importante. Ven ustedes que la expresión es mucho más compleja, y es mucho más compleja porque esa función está capturando tanto efectos de la actividad productiva como efectos de las necesidades de consumo del hogar. Entonces vamos a ver que esto juega como un papel de elemento balanceador, es como un comodín, ¿cierto? Que el hogar tiene para definir cómo obtiene la máxima utilidad dadas esas restricciones. Y pues como ven, las elasticidades pues ya se vuelven mucho más complejas, hasta el punto de que algunas elasticidades a priori no podemos saber si son positivas o si son negativas, ¿cierto? Entonces, en la teoría vamos a observar que hay algunas elasticidades que tienen claramente signo positivo, otras que tienen claramente signo negativo, pero hay algunas que solo empíricamente se pueden resolver. Y eso es justamente lo que Zink et al. Decían que podía pasar con parámetros como, por ejemplo, ¿cuánto pescado voy a consumir en la casa? ¿Cierto? Entonces, dependen del precio de Y, no sé si el efecto es positivo o el efecto es negativo. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo decido cuánto quiero consumir de un bien y el precio de ese bien aumenta, pues la teoría económica me dice que yo voy a reducir el consumo de ese bien, ¿cierto? Porque el efecto sustitución y el efecto ingreso me dicen reduzca el consumo de ese bien. Pero acá Zink et al. Propone un tercer efecto que ellos lo llaman el efecto ganancia, el profit effect, que lo que me dice es, espera un momento, porque si aumenta el precio del pescado, yo voy a poder vender ese pescado en el mercado, voy a generar mayores ingresos y ese aumento en el ingreso me va a permitir consumir más bienes, ¿cierto? Entonces, en últimas, el signo final va a depender de qué pese más, si pesa más la parte productiva o la parte del consumo. Con el salario, con el costo de oportunidad asociado a las actividades externas ocurre exactamente lo mismo. Entonces son funciones que digamos que se tienen que resolver de manera empírica.
Está finalmente el consumo de otros bienes, F, que ese sí no tiene problemas de ambigüedad en los signos. ¿Listo? Bien, hasta ahí digamos que es la primera parte, que es el modelo eminentemente teórico, ¿cierto? La segunda parte entonces es calibrar los datos con la información de las encuestas que recogimos en la comunidad de Barú. Aquí hay algunos datos rápidos de, digamos, el proceso de calibración. Entonces, lo que nosotros teníamos era que identificar cuáles eran los valores de estos parámetros, de tal forma que lo que nosotros observamos en los datos para las variables de interés, una vez que reemplazo yo estos parámetros en las funciones que acabo de estimar, me generen unos valores que sean lo más cercanos posibles a los valores reales. ¿Cierto? Entonces, esto es básicamente una optimización numérica. Entonces, con ese proceso de optimización numérica, busco cuáles son los mejores valores de estos parámetros para que estos resultados sean lo más cercanos posibles a estos resultados. Y ahí ustedes ven que tenemos, digamos que una buena aproximación. Por lo menos dentro del 10% de margen de error siempre nos caen los valores promedios. En algunos casos hay que tener en cuenta también el valor mediano. Entonces, digamos que estos son los resultados. ¿Qué es lo que me dice? Entonces, este alfa F y alfa Y, pues es el peso del autoconsumo y del consumo de otros bienes en la función de utilidad. Este 2.8 es el parámetro asociado a la productividad de la actividad pesquera. Este beta es el asociado a la productividad de la mano de obra, que es 0.5, y este teta es el factor asociado a la función de costos de producción pesquera. Hay como mucha dispersión en las diferentes variables que ustedes median. Mi cuestión es, se intentaba también como hacer un cálculo, una inferencia sobre la productividad de estas diferentes comunidades, familias que están como ahí creciendo. Y la idea, esencialmente, es determinar si hay como mucha distinción en estos productos tecnológicos, de trabajo. Y podría ser significativo que hay como mucha dissatisfacción entre estas diferentes unidades de producción. Y creo que quizás podrían hacerlo porque, según me parece, que es una como maintenance De acuerdo. Sí. Sí, ese es un buen punto. Digamos que aquí estamos asumiendo que hay una sola especie representativa, digamos, que se está extrayendo, ¿cierto? Con una única tecnología, pero en realidad esta es una pesca muy heterogénea, ¿cierto? Muy diversa, con muchas especies, ¿sí? Y hay como dos grandes partes de pesca, digamos, hay pescas con línea de mano, mucho, pero también hay pesca de buceo a pulmón, que ellos se sumergen y van y extraen langostas principalmente, y a veces pulpo. Entonces son como dos tecnologías que son diferentes, ¿cierto? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que puede cambiar y esa puede ser, como tú dices, una razón de la heterogeneidad que uno observa acá. Sí. Otra breve pregunta. Veo que el labor supply para ambas actividades, el fishing y otras, si lo sumamos en términos medios, nos dice que, en términos medios, ¿no? Pero claro, bien es cierto que hay mucha desviación estándar. En términos medios tenemos medias de más de 70, de 70 horas, 68 horas a la semana. Semanales. Sí, a la semana. ¿Han considerado en la encuesta también preguntas sobre días que no trabajan y demás? Porque veo que mi punto es que a lo mejor que los parámetros están un poco inflados, cerrados, por el hecho de que casi, en términos medios, casi no tienen tiempo de descanso ninguno. ¿Es eso realista o es así? Sí, hay dos cosas aquí importantes. Uno, esto es actividad del hogar,
donde típicamente hay 2 personas trabajando. Entonces son como 35 horas más o menos cada uno de los 2 miembros en promedio, ¿cierto? Es household data, es verdad. Sí, es del household. Y lo otro importante es que efectivamente tenemos datos de ocio, ¿cierto? Y de hecho Miriam está haciendo su modelo incluyendo ocio, ¿cierto? Incluyendo ocio para ver cómo el ocio cambia, digamos, la decisión. Aquí asumimos que era tiempo laboral, ¿cierto? Y entonces solo lo podían asignar entre las 2 actividades, pero sí sabemos que el modelo se puede extender para capturar el ocio. Sí, hay preguntas de, por ejemplo, horas, días a la semana para actividad principal, para actividad secundaria, horas al día, también para cada uno y para cada uno de los miembros del lugar de trabajo. Entonces, con eso se puede estimar el resto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues, vamos viendo. Bien. Bueno, entonces, con estos resultados y con los parámetros calibrados, entonces estimamos el valor numérico de las elasticidades. Es lo que está en esta tabla. Es importante acá mencionar, fíjense que entre paréntesis, el signo que nosotros esperábamos cuando estaba un signo de interrogación es porque era que eran ambiguos, que teóricamente no lo podíamos identificar. El otro tema es entonces la mayoría pues coincide los signos a lo que nosotros estábamos esperando, pero algo interesante de esto es que en la parte de arriba están las decisiones productivas y en la parte de abajo están las decisiones de consumo. Fíjense que las decisiones productivas tienden a ser más elásticas, mientras que las decisiones de consumo tienden a ser inelásticas, ¿cierto? Y eso digamos que también va a jugar algún papel en el análisis final. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos estos datos, estamos como tranquilos con estos resultados, miremos entonces cómo hacemos un análisis de política. ¿En qué consiste el análisis de política? Entonces lo que dijimos es, con los datos que nosotros tenemos, con las sanciones que tenemos, vamos a simular las políticas. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambia el precio del pescado? ¿Cierto? Entonces ya tenemos las elasticidades al TY, que es el precio del pescado, entonces podemos estimar cómo se alterarían las decisiones. ¿Cómo cambia, por ejemplo, que hubiera un cambio en la tecnología pesquera? Entonces, ¿qué pasa si cambia ese parámetro phi, que altera la función de producción? ¿Qué pasa si cambian los costos? Por ejemplo, si cambiamos el parámetro teta, entonces puedo mirar qué pasa si cambian los costos. ¿Y qué pasa si hay una promoción de actividades alternativas a la pesca? ¿Cierto? ¿Qué se reflejaría en qué pasa si, por ejemplo, aumento el parámetro de W? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Aquí está el resumen de los 4 casos. Si yo aumento el precio del pescado, por ejemplo, un 10%, entonces la simulación lo que me dice es, va a aumentar la oferta de mano de obra para la actividad pesquera en un 20%, pero que era muy elástica las actividades productivas, reduce la actividad en otros sectores en un 27%, aumenta la captura en un 10%, reduce la proporción de pescado que quiere consumir adentro del hogar, es decir, que la cantidad total de autoconsumo se reduce en un 2.5%. Aumenta el consumo de otros bienes a través del ingreso que se genera y aumenta la utilidad, ¿cierto? Entonces, aquí vemos algo que es interesante y es que podríamos estar afectando la seguridad alimentaria. Hay que tener en cuenta que estos hogares tienen muy bajos niveles de ingreso y el pescado juega un papel muy importante en seguridad alimentaria y en seguridad nutricional, ¿cierto? Por todos los nutrientes que tiene el pescado. Si aumentamos la tecnología, si mejoramos la tecnología a través del parámetro phi, aumenta también el tiempo destinado a la actividad pesquera, reduce el tiempo dedicado a otras actividades, pero fíjense que en este caso el aumento en la pesca es mucho mayor, 20%, lo cual implica que aunque ellos reducen la proporción de pescado dedicado al consumo interno, en términos absolutos no se reduce la cantidad de pescado, sino que aumenta la cantidad total de pescado que consumen al interior del hogar. Entonces, digamos que estas dos se diferencian en eso.
Esta del subsidio a la actividad pesquera reduciendo los costos, ustedes ven, genera unos impactos muy pequeñitos, pero la que quiero llamar la atención es esta última, la promoción de actividades alternativas. Si se genera de alguna forma el costo de oportunidad del trabajo, o sea, el salario en actividades alternativas, se reduce la pesca, se aumenta la actividad en otros sectores, se reduce la pesca total, perdón, el primero era el tiempo dedicado a la pesca, la segunda es la pesca total, pero no se reduce la cantidad de pescado que se consume al interior del hogar, sino al contrario, se aumenta y eso hace aumentar F y aumentar el nivel de utilidad del hogar, ¿cierto? Entonces, fíjense que esa política tiene algo interesante y es, mejora las condiciones nutricionales del hogar, mejora el ingreso, pero no, y además reduce la presión sobre el recurso pesquero porque hace reducir la pesca. Más supuestos, pero intentamos como echar un costo monetario para cada tipo de política en particular, como por ejemplo fixarse o... No, eso es interesante, pero no le miramos el costo de implementar las políticas. Y ahora también por comparabilidades, también no podemos como echar una medida de bienestar en esa etapa, por ejemplo, variación equivalente de consumo cuando dadas las diferentes quizás solamente como medir la utilidad. Sí, eso lo hacemos a través de estimar la utilidad, la función de utilidad, ¿cierto? La función de utilidad asumiendo esos parámetros, ese es a través de eso que lo medimos. Exactamente. Sí. Bien. El último ejercicio que hicimos entonces tiene que ver con el tema del stock y el efecto que genera en las decisiones de los hogares, ¿cierto? Sabemos entonces que no es solo un pescador, sino que son muchos pescadores que están actuando sobre el recurso, ¿no es cierto? Si llamamos Y gorrito a la suma de la pesca de todos los pescadores que acceden a ese stock, ¿cierto? Entonces tendríamos que estimar qué pasa con el stock si hay un cambio en la actividad pesquera agregada, ¿cierto? Llegó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ya vimos, varias de esas funciones dependían del stock. Entonces, si el stock ahora se había afectado, pues entonces seguramente esas funciones recursivamente se van a tener que ver afectadas. Eso lo llamamos como decisiones de corto y de largo plazo, asumiendo que solo en el largo plazo van a ver que se redujo el stock o que se aumentó el stock y eso me hace cambiar mis decisiones internas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para entender ese cambio en las decisiones de largo plazo? Digamos que X es cualquiera de esas variables que queremos analizar, cualquiera de esos parámetros que queremos analizar, el cambio en el precio, el cambio en la tecnología o el cambio en el salario. Y digamos que Z es cualquiera de las variables que nosotros queremos entender, ¿cierto? Por ejemplo, cuánto dedico a la actividad pesquera, cuánto dedico a la otra actividad, cuánto pesco, ¿cierto? Individualmente o cuánto consumo de otros bienes. Entonces, en el largo plazo, las decisiones de cada una de estas variables que llamamos Z, como resultado del cambio en los parámetros será el efecto de corto plazo, que es el que tenemos con las variables, con las funciones originales, más un efecto de largo plazo que sería el conjunto de estas cuatro variables. ¿Qué son esas cuatro variables? Entonces, las voy a poner aquí otra vez. ¿Qué ocurre? Supongamos que X es un cambio en el precio. Entonces, cambia el precio. Como resultado del cambio en el precio, el hogar cambia sus decisiones de cuánto pescar, ¿cierto? Por ejemplo, se aumentó el precio del pescado, entonces aumenta la pesca como ya lo habíamos visto. El segundo elemento es, cambió la pesca,
de ese individuo, pero todos los otros individuos también están cambiando su decisión, entonces todos en agregado están cambiando sus decisiones de pesca, por ejemplo, pescando más. Ese cambio en la pesca agregada va a tener un impacto sobre el stock, ¿cierto? A través de la ecuación de evolución del stock se va a ver afectado. Y ese cambio en el stock va a hacer cambiar las decisiones del hogar en el largo plazo. Entonces, los 4 términos me mostrarían cuál es el efecto en el largo plazo del resultado de un cambio en el stock. ¿Qué podemos hacer para simplificar esa expresión? Bueno, si asumimos que este es un pescador representativo, pues el efecto de una unidad que él pesca, pues es una unidad sobre el agregado, ¿cierto? Pero luego puedo coger estas expresiones, multiplicarlas por X sobre Z, este último término lo multiplico y lo divido por Y y por S, y esto se me convierte en una expresión que puedo poner en términos de elasticidades, ¿cierto? Entonces, va a decir, estas son las elasticidades de corto plazo que ya hemos visto, y este sería el nuevo componente que me muestra el efecto de largo plazo al que se enfrentan los hogares, ¿cierto? Esta elasticidad de cómo cambia mi decisión ante un cambio en el stock, ya la conozco. Esta elasticidad de cómo cambia la pesca ante un cambio en los parámetros, ya la conozco. La que no conozco es esta elasticidad de cómo cambia el stock del recurso ante un cambio en la pesca agregada. Esa es una elasticidad que yo no conozco. N sería el número de pescadores que intervienen en el hogar. Entonces, el efecto final va a depender de qué tan grande sea esa elasticidad del stock como respuesta a un cambio en la pesca agregada. ¿De qué va a depender esa elasticidad? Pues nosotros no tenemos la información para acercarnos a esa elasticidad, no sabemos, porque se necesitaría información biológica y ecológica para ver cómo cambia la abundancia del recurso pesquero ante un cambio en la pesca agregada, pero sí podemos pensar que si el stock es muy grande y la extracción agregada es relativamente pequeña, pues el impacto va a ser pequeño y esa elasticidad va a tender a 0 y eso va a hacer que este término sea muy pequeño. Por el contrario, si el stock es pequeño comparado con la extracción agregada, entonces el impacto va a ser mucho más fuerte, ¿cierto? También tiene que ver la importancia de la función de regeneración del pescado, ¿no es cierto? Entonces, si el stock pesquero se regenera rápidamente, entonces esa elasticidad también va a hacerse pequeña, mientras que si es un stock de muy lenta regeneración, entonces ese stock, este cambio va a ser mucho más grande y en teoría negativo, ¿cierto? Entonces, aquí estoy simplemente jugando con diferentes valores de esa elasticidad que no conocemos y diferentes valores del número de pescadores. Hacemos diferentes corridas solo para mostrar que en casi todos los casos lo que hace el efecto de largo plazo es que hace más inelásticas todas las funciones, ¿cierto? La elasticidad en todas prácticamente se reduce y pues algunas que antes eran elásticas se convierten ahora en funciones inelásticas. Listo, llegamos ahí al final. Esos eran los 4 puntos que quería contarles rápidamente. Entonces entendemos el efecto ganancia que habíamos hablado. Entendemos que esta variable gamma de la asignación autoconsumo es importante al interior del hogar para balancear las decisiones de producción y de consumo, ¿cierto? Sabemos que si consumo más del pescado mejoro mi seguridad alimentaria, pero si lo puedo vender y generar ingreso para consumir otras cosas, pues también me está compensando ese efecto. Vimos en las políticas que simulamos que el cambio en el salario o en el costo de oportunidad externo es el que genera simultáneamente un beneficio en calidad de vida o en estándar de vida de los hogares y una reducción en la presión de los recursos naturales. Entonces, pues, si uno quiere hacer esas dos cosas simultáneamente, tendría que pensar más en ese tipo de políticas, porque en las otras siempre hay un trade-off entre conservación y desarrollo económico, ¿cierto?
Vimos que las elasticidades en el largo plazo, por el hecho de tener un recurso de uso común, hay que considerarlas porque se pueden reducir o puede hacer cambiar las decisiones de los hogares, ¿cierto? Y vimos que esa elasticidad o esas elasticidades van a depender de la flota pesquera, o sea, del número de pescadores que están utilizando el recurso y de la relación entre el stock y la pesca misma. Y finalmente, pues, dado que el contexto aquí de pobreza y relación con pesquerías es relevante, digamos, en estos países en desarrollo, pensemos en el trópico, ¿no es cierto?, en África, en Asia, en América Latina, pues hay aquí dos cosas, que es una discusión sobre la relación entre pobreza y pesquerías, ¿cierto? Hay dos interpretaciones en la literatura. Una dice, ellos son pobres porque son pescadores, ¿cierto? Lo que hay detrás es la teoría de Harding, la tragedia de los comunes. Entonces, a medida que ellos ven que hay beneficios de extraer, siguen extrayendo, hasta que llega un momento en que los beneficios se agotan. Cuando los beneficios se agotan, entonces se hacen pobres porque dejan de obtener esas ganancias y se convierten en pobres. Si nosotros pensamos en que el impacto sobre el stock, como mostramos en el largo plazo, es importante, entonces nuestro modelo estaría haciendo esta interpretación, ¿cierto? El otro enfoque es el modelo o enfoque exógeno que dice, no, ellos son pescadores porque son pobres, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay detrás? Pues que ellos son pescadores porque no tienen dotación de capitales, no tienen una educación suficientemente alta, no tienen acceso a capital financiero para financiarse una tecnología que les permita obtener mejores ingresos, ¿cierto? El sector crediticio o los servicios financieros son muy limitados, entonces todas esas limitaciones o están en una zona donde no hay otros mercados o donde no hay otra actividad productiva y eso les reduce las posibilidades. Esa hipótesis en nuestro modelo estaría más relacionada con estos efectos de elasticidad de corto plazo, donde el W es un W que es muy limitado para estas comunidades y entonces pues la mayor parte del tiempo la tienen que dedicar es a la actividad pesquera, ¿cierto? Entonces las condiciones de vida de estos hogares de pequeña escala será una combinación entre esa tragedia del open access, del acceso libre y tener limitación en las oportunidades de generación de ingreso. Aplicándolo ya al caso de Barú, pues vemos que pasa eso, ¿no es cierto? Tienen poco acceso a tierra, tienen poco acceso a crédito, hay muy pocas alternativas de generación de ingreso. Muchos de ellos no reciben apoyos del Estado a través de transferencias monetarias, condicionadas o no condicionadas, no lo reciben, ¿cierto? Si nosotros pensamos cómo nuestro modelo podría ayudar entonces a resolver esto, pensaríamos, lo primero es promover actividades que generen fuentes de ingreso diferentes a la pesca, ¿cierto? Una vez que esas actividades alternativas mejoran las condiciones de vida de los hogares, entonces ahí sí se puede entrar a imponer reglas que mejoren o que propendan por la conservación de los recursos naturales, ¿cierto? Si lo hacemos al revés, como a veces se propone, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando la vulnerabilidad, estamos aumentando la inseguridad alimentaria y eso va a hacer que el Estado tenga que atenderlos de otra forma para poder resolver que ahora están más empobrecidos, más vulnerables y con condiciones más extremas. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, hasta ahí. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora tenemos para cuestiones y comentarios, por si alguien que nos escucha quiere participar y a chat. Es que podéis dejar vuestros comentarios. Yo a lo mejor hay una otra persona. Yo te quería primero agradecer tu presentación, Jorge, mientras que entraba alguna pregunta, y hacerte una sugerente. Me gustó mucho tu trabajo y pensando en este círculo vicioso de pobreza y participación, a la participación en el mercado laboral, a las escalas de las actividades alternativas. Pero hay dos cosas. La vulnerabilidad social
los efectos, por ejemplo, los impactos climáticos a la hora de pescar o los impactos de weather, ¿no? De weather changes. No sé si son relevantes para el mundo, ¿no? Porque podríamos pensar, imagínate, pues, en invierno, o no invierno, porque está tropical, pero en momentos malos donde hay tormentas, etcétera, no pesco, pero tampoco trabajo. Entonces, participación en el mercado laboral, de actividades distintas a la pesca, cero. Participación en pesca, pues también cero. Entonces, no sé si en el futuro tienes pensado considerar esta vulnerabilidad también en el aspecto ambiental o si es algo de relevancia para este caso concreto. Te quería preguntar. Aquí digamos que, bueno, hay estimaciones que dicen, por ejemplo, en el Caribe los impactos de cambio climático van a estar acentuados, ¿cierto? Por un lado está el tema de acidificación de los océanos que está afectando los corales y al afectar los corales afecta la productividad pesquera, ¿cierto? Y por otro lado está, como tú lo mencionas, el aumento en la presencia de huracanes tropicales, ¿no es cierto? Ahora en esta época que están por empezar, y eso afecta directamente las posibilidades de los hogares pescadores. Entonces, sí, efectivamente, eso juega un papel importante. Hasta el momento nosotros no lo hemos pensado en modelar, pero creo que sí tenemos que empezar a buscar cómo se afecta, y ese tema que tú mencionas que me parece muy importante, de cómo se relaciona con otras actividades, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en época de huracanes también se reduce el turismo mucho, entonces la única fuente alternativa que era el turismo también queda ahí, ¿cierto? Lo que sí es importante es que no lo mencioné acá, el papel que tiene la pesca como una safety net, ¿cierto? Entonces, cuando los niveles de ingreso caen o cuando hay, y que pasó ahorita con la pandemia, ¿no es cierto? Que se cerraron los mercados de pescado, se cerraron todas las actividades, muchos de los baruleros lo que tenían era que salir a pescar para autoconsumo y eso les sirvió, digamos, de colchón para soportar la pandemia. Pero si, por ejemplo, nosotros como tomamos datos mensuales para cada hogar, o sea, hay que hablar de la categoría muy importante, porque no solo tenemos el promedio de todos los hogares, sino el promedio de todos los meses. Y entonces, sí hay meses al final del año, como noviembre, cuando dan las maletas, que ellos no pueden salir a pescar y tampoco hay peligro de que la gente se meta al mar, porque es muy peligroso. Ese es el escenario de esto. Entonces, como un poco analizar la oportunidad de la con lo estacional. de hecho, nosotros tenemos datos para los 2 años anteriores, no es que la base es empírica, pero sí se podrían ver, como había 3 años, de 12 meses. Entonces, sería como jugar con la base empírica, los temas temporales o presencia de eventos climáticos en meses determinados. Sí, de acuerdo. Sí. Normalmente, ingresos de salario. En general, la competición entre precios y o varias por precios de salario para el mercado. Y la idea es precisamente que se hay como ese techo de tener algo que funciona como un patrón. Sí. Sí. Esa actividad de pescado, o sea, los dos competitivamente correlacionados. De acuerdo. Sí. Y es que el tema estacional juega un papel muy importante. Por ejemplo, hay una época súper clave ya que es enero, que son las vacaciones, que es la época de vacaciones en el Caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan muchos turistas, hay una afluencia de turistas grandísima, que por supuesto demandan pescado. Entonces, se eleva el precio del pescado típicamente porque hay mucha demanda por pescado, se aumenta la presión sobre la pesca, pero también se aumenta la presión por trabajo en el turismo, ¿cierto? Que sería como un aumento en el W, y entonces como que se viene todo al mismo tiempo,
Y entonces ahí se puede como mirar esas. Yo tengo una curiosidad a raíz de lo que dijiste, de que ahí se establece que la langosta y el pulpo atún. ¿Lo usan más? ¿Lo usan aquí? ¿Las langostas y el pulpo? Muy poco. Hace algún tiempo era normal que ellos usaran nasas, ahora no. Lo que pasa es que... La proporción de las redes de pesca que se utilizan es muy curioso. Sí. No sé si es el costo del equipo, o rentar la NASA, porque las rentan, ¿no? Allá las rentan, no son propietarios de NASAs, pero ellos la mayoría lo hacen a pulmón. Sí. Sí, no, aquí la NASA es 2-3% de los pescadores reportaron usar NASA. Entonces, claro, además eso hace que tengan que tener ciertas habilidades, porque ellos tienen que lanzarse al agua y sumergerse 10 metros, encontrar la langosta y subir. Físicamente no se deteriora muy rápido, entonces el uso es joven. Sí, o sea, hay cierta edad, como los futbolistas, entonces ya no pueden. Eso ya no pueden. Es demasiado exigente físicamente. Sí. Y después os voy a lanzar ya por último una última idea que es un poco provocadora, pero observando vuestros datos estoy pensando. Sí. A ver, me pongo en su piel, ¿no? Y digo, vale, he tenido una temporada, imagínate, lo que tú acabas de describir, que está un poco relacionado con lo que te llamo mencionar. Imagino que hay una temporada turística buena, donde un pescador que vive en estas condiciones, pues, tiene bastante, entre los dos mundos de trabajo pesquero y no pesquero, tiene una renta adecuada. ¿Habéis pensado que a lo mejor esa persona decida hacer lo que estamos viendo que pasa ahora en la época postpandémica? No trabajo porque soy pobre y porque para comer ahora mismo tengo. ¿Pasa eso con vuestros datos? ¿Sabéis cómo digo? Por ejemplo, no participas en el mercado laboral porque sabes de antemano que tu salario a recibir es relativamente bajo, dado el esfuerzo que tienes que hacer, y como ya has obtenido bastante, ¿qué es cortoplacista? Quiero referirme, y que no haces esa planificación más a medio o largo plazo. Pues mira que a nosotros nos sorprendió cuando hicimos la encuesta que encontramos que habían unas tasas relativamente altas de ahorro, porque típicamente cuando aumentan los ingresos rápidamente, lo que aumenta es la fiesta rápidamente. Entonces, ese ron y fiesta y celebración hasta que vuelve y baja el ingreso y otra vez volver a empezar a trabajar, ¿cierto? En enero pasa siempre esto raro porque nos trabajan mucho, hay mucha presión del sector turístico, de pesca, de mucha actividad, aumentan los ingresos, pero también coincide con el inicio del año escolar de los niños, entonces también hay muchos gastos, entonces como que se mantiene relativamente constante. Pero que llegue a ser tan alto el nivel de ingreso que ellos puedan decir, puedo pagar... Porque haya un ingreso alternativo, como el safety net, ¿no? Del Estado. Imagínate que tú recibes una transferencia del Estado. ¿Habéis considerado esos elementos, ¿no? Porque teníais un escenario donde... mi pregunta es si eso es en vuestra muestra de 150 hogares, que era 300. Tenemos 100 de pescadores, 150 no pescadores. Tenéis datos de hogares suficientemente representativos que reciban transferencias. Algunos, sí, esos. Sí, tenemos como el 13%. Porque me imagino que a lo mejor en esos casos pues la oferta es más rígida, quiero decir que no van a... Ese es un trabajo que estamos haciendo con Miriam, justamente con los estudiantes, y es la intención en este modelo de meter las transferencias para ver cómo, o sea, qué tan inelástica vuelve algunas decisiones, saber que está ese flujo constante de ingresos. Pero en general lo que se ha visto, o sea, no hablando de pescadores, sino de hogares pobres o de extrema pobreza que reciben transferencia, y es una de las cosas que concluye Luflor en el último libro de Buena Economía, es que las transferencias no hacen que la gente no trabaje.
O sea, está demostrado de con control trials que las personas que le dan el promedio no dejan de trabajar en las transferencias. Nosotros lo que vemos es que si son multiactivos, diversifican su portafolio y uno para los que tienen las transferencias es una de esas estrategias en la recepción de las transferencias porque tampoco son excesivamente grandes. No, eso sí no. Bueno, pues por aquí yo creo que no hay más preguntas y en el chat creo que tampoco. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.